Dios les bendiga, hermanos, y sin duda alguna son bellas las palabras del Señor. Eso no quita que a veces sea dura, ¿verdad? Pero en todo ello el Señor se glorifica en nuestra vida, nos perfecciona, nos habla. ¿Por qué? Porque nos ama. Y justamente en esta noche, hermanos, vamos a quedar atentos al mensaje que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Les invito a que, abriendo sus sagradas escrituras, demos lectura todos reunidos en Romanos 8, del 1 al 9, con la ayuda del Señor. Y si ya lo tiene, puede dar un gloria a nuestro Señor. Romanos 8, del 1 al 9, lo vamos a hacer de manera antifonal. Comienzo leyendo el versículo 1, ustedes el 2 y nos unimos en el versículo 9 con la ayuda del Señor. ¿Ya todos tenemos esta porción escritural? Damos lectura con la ayuda del Señor. Dice así la bendita palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es el que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Oramos. Padre bendito, en tu presencia nos allegamos una vez más en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, por todo lo que has permitido hasta estos momentos, por la alabanza, Señor, que se ha elevado ante tu trono y sabemos que la has recibido, por estas oraciones, Señor, que también hemos clamado a ti, porque eres tú nuestro ayudador. Pero ahora, Señor, ha llegado el momento de escudriñar en tu palabra. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, y sabemos que a través de tu palabra tú nos hablas, Señor. Gracias, porque como entonábamos en este himno, bellas son las palabras que tú nos das, y son palabras de vida eterna, Señor. Te ruego que en esta hora quites toda distracción, permite que tu pueblo esté atento, Señor. Y a mí, Señor, úsame como a ti te plazca, respalda mi vida, Señor, y permite que pueda hablar con confianza lo que tú me has dado. Al saber, Señor, que así lo harás, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Hermanos, y en este momento todos nos vamos a transformar en otra persona. Todos vamos a ser aquella persona que está frente a un juez y está a punto de recibir una condena, pero no cualquier condena, una condena de muerte. ¿Cómo se sienten? ¿Felices? ¿Angustiados? Sí, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Antes de que el juez dé esta condena, alguien entra gritando: déjenlo libre, es inocente. Ahora, ¿cómo se sienten? Felices, ¿verdad? Despreocupados, gracias a Dios. Bueno, es que toda la humanidad estábamos condenados a muerte por el pecado, pero el Señor Jesucristo nos ha hecho libres. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es por la obra que el Espíritu Santo obró en nosotros, dándonos luz para comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo
y que ahora somos libres del pecado y de la condenación. Por eso hoy estudiaremos el Espíritu Santo nos da libertad. Y acabamos de dar lectura a Romanos de su versículo 1 al 9. El libro de los Romanos fue escrito alrededor del año 57 después de Cristo, desde Corinto, cuando San Pablo se preparaba para visitar Jerusalén en su tercer viaje misionero. El escritor pues es San Pablo. El tema es la revelación de la justicia de Dios en juicio y salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. El tema también abarca que el sacrificio de Cristo, a través de él, Dios juzga el pecado al tiempo que manifiesta su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta carta fue dirigida a los cristianos en Roma. El propósito, fue que San Pablo fuera presentado a los romanos y dar una muestra de su mensaje antes de que los visitara. Su carta a los romanos, San Pablo presenta una declaración cuidadosa de su fe. Y también, aunque algunos estudiosos dicen que esta carta a los romanos no tiene como tal una forma de carta como sus otras cartas, al final San Pablo se toma un tiempo precisamente para saludar a la gente en Roma. Al parecer, San Pablo había finalizado su trabajo en el Oriente y pensaba visitar Roma en camino a España. La mayoría de los que conformaban la iglesia en Roma eran judíos, pero también había un gran número de gentiles que ya habían creído en Cristo. Incluso algunos estudiosos dicen que la mayoría eran gentiles, pero se sabe que había tanto como judíos como gentiles. Lo más probable es que San Pablo escribiera la carta con el fin de tratar un problema en específico que preocupaba a la iglesia en Roma. Y podemos ver que algunos ser judíos y otros gentiles pues podían tener por ahí alguna discrepancia, pero por eso San Pablo escribe esta carta y sugiere la existencia de tensiones entre los dos grupos de la iglesia, pero a través de ella les dice, el evangelio nos ayuda a resolver cualquier cuestión que nos divida. Bendito sea el nombre del Señor. El capítulo 8, que es el que nos ocupa en esta noche, lleva por título Viviendo en el Espíritu. No sé si todas las Biblias lo tienen, pero si no lo tienen, en alguna Biblia de estudio lo puede encontrar. Y precisamente así se llama este capítulo, Viviendo en el Espíritu. Y nos da luz de cómo la humanidad estaba condenada a muerte. ¿Por qué? Por el pecado. Mas por la obra de Cristo Jesús somos justificados. Y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Por eso hoy vamos a estudiar 3 puntos. El primero de ellos es: el Espíritu Santo nos da libertad porque nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso lo podemos ver en los versículos 1 al 4 de Romanos. Vamos a dar lectura nuevamente. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Bendito sea nuestro Dios. Y antes de entrar a ver de lleno lo que nos dicen estos 4 versículos, les voy a invitar para que demos lectura a San Juan 16, 7 y 8. San Juan 16, 7 y 8. Vamos a dar lectura todos unidos. Dice: pero yo os digo la verdad,
que es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Bueno, el Evangelio según San Juan nos narra cómo el Señor Jesucristo se despedía de sus discípulos y les dice que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, que es el Espíritu Santo. Dice, el cual Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Entonces ahora entendemos que cuando nosotros vemos la condición pecaminosa en la que nos encontramos, es porque el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas. Cuando no alcanzamos a comprender eso, cuando decimos, bueno, yo no entiendo, es porque no se ha efectuado esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, regresando a Romanos 8 del 1 al 4, San Pablo celebra la nueva vida en el Espíritu, que disfrutamos no todos, solo los cristianos, gracias a la obra de Cristo. Ahora somos reconocidos justos delante de Dios. Eso nos lo dice Romanos 5:1. Bendito el Señor, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que aunque merecíamos la muerte por el pecado, ahora somos justificados por el sacrificio de Cristo. San Pablo nos explica cómo no hay ninguna condenación para el cristiano, para aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador, porque Dios ha condenado al pecado al enviar a su Hijo a pagar por nosotros mediante su muerte y su resurrección. Es decir, aquellos que son nuevas criaturas, como lo dice su palabra en 2 Corintios 5:17. Dice así la bendita palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Y bueno, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Es decir, que una vez que el Espíritu Santo nos da luz para comprender la obra gloriosa de Cristo por cada uno de nosotros, somos renovados en el sacrificio de Cristo. Y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso lo podemos ver en San Juan 14:17. San Juan 14:17. Dice la palabra del Señor así: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Es decir, una vez que el Espíritu Santo nos da luz para comprender la obra gloriosa de Cristo, bueno, y somos transformados por el sacrificio de nuestro Señor, el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y ya no andamos en la carne. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda a andar en obediencia. ¿A quién? A la palabra del Señor, ¿verdad? Nos ayuda a andar en obediencia a Dios a través de su palabra. Y ahora podemos decir que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu que nos guía. Bendito sea nuestro Dios. El Espíritu Santo nos da esa vida espiritual. Ese Espíritu Santo es el mismo que estuvo presente desde la creación del mundo, lo vemos en Génesis, y está presente en nuestras vidas para ayudarnos a vivir pues una vida cristiana, porque ahora todo aquel que realmente ha rendido su vida a Cristo, el Espíritu Santo nos ha dado luz para comprender la obra de Cristo en nuestras vidas. Bueno, pues somos justificados por el sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. La ley mosaica, lo que estudiamos en el Antiguo Testamento, no pudo resolver el problema de la humanidad. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo constantemente se ofrecían sacrificios de animales
por el pecado en el templo. Los sacrificios mostraban al pueblo constantemente la gravedad de su condición, la gravedad de la condición pecaminosa en la que vivían, y por eso constantemente tenía que haber un derramamiento de sangre para perdón de pecados. Pero en realidad la sangre de esos animales pues no quitaba el pecado. Por eso Dios envió a su único Hijo, a su Hijo Jesucristo, a morir por el mundo a causa del pecado. Un solo sacrificio del Cordero perfecto que es Cristo, nuestro Salvador. Mediante su sacrificio se pagó íntegramente la condena por el pecado. Y así como veíamos, ¿verdad?, esta similitud, que éramos condenados a la muerte y alguien vino y dijo, son libres. Así el Señor Jesucristo nos hizo libres de la condenación del pecado. Ahora, ¿por qué dice la palabra del Señor en semejanza al pecado en la carne? Bueno, eso se refiere que Cristo se hizo humano 100%, y continúa diciendo en semejanza de carne del pecado. Bueno, es que Cristo se hizo plenamente humano, pero no tenía pecado. Entonces era un hombre que no había pecado. Él era y será por siempre 3 veces santo. Bendito sea nuestro Dios. Ahora somos justificados en Cristo Jesús. El Espíritu Santo mora en nosotros aquellos que ya hemos rendido nuestra vida a Cristo. Y no andamos más conforme a la carne. Ahorita vamos a ver qué es eso de andar en la carne. El Espíritu Santo ahora es quien nos redarguye y nos guía a obedecer a nuestro Señor. ¿Y cómo es esto? Yo creo que más de alguno lo hemos experimentado en diferentes ocasiones. Cuando queremos volver a actuar como lo hacíamos de manera antes de rendir nuestra vida a Cristo, ¿qué pasa? Algo nos dice, eso está mal. Eso no le agrada a Dios, no lo hagas. Y entonces eso quiere decir que el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está guiando. ¿Y a dónde nos va a guiar? Pues a toda verdad y a toda justicia. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo nuestro Salvador. Bendito sea nuestro Dios. Segundo punto, el Espíritu Santo nos da libertad para vida y para paz. Eso nos lo dice Romanos 8, de los versículos 5 al 7, que dicen de la siguiente manera: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Bueno, San Pablo divide a las personas en 2 categorías. La primera, todos aquellos que son dominados por su naturaleza pecaminosa. A eso se refiere con los que viven en la carne. Y esto se refiere a que son aquellas personas que piensan y desean constantemente cosas de su propia naturaleza humana. Es decir, buscan su bien en esta tierra, en la humanidad, ¿verdad? Menospreciando la voluntad de Dios y bueno, pues eligiendo los caminos de la muerte. ¿Cómo qué personas viven conforme a la carne? Bueno, aquellos que viven en los vicios, ¿verdad? Porque ellos creen que ahí está la solución, que ahí está la respuesta a su necesidad. Aquellos que dicen, bueno, pues hoy es día de culto, pero pues mejor me quedo a hacer mis actividades en la carne. Y bueno, en la casa, perdón. Y bueno, el Señor sabe, ¿verdad? A veces tenemos necesidades, el Señor las conoce, pero cuando ya se vuelve algo muy constante, donde menospreciamos el venir a la casa del Señor y anteponemos nuestras actividades, ya sea en la casa, en el trabajo, donde sea, bueno, entonces eso quiere decir que estamos cediendo, ¿verdad?, a esos deseos. Cuando decimos, bueno, yo voy mejor a trabajar para tener
algo aquí en la tierra, una casa, un coche, no es malo, hermanos. Pero cuando anteponemos el buscar a Dios para buscar esas cosas, entonces sí, porque entonces ya le estamos dando lugar a lo terrenal, cuando la palabra de Dios, bueno, nos dice que nosotros aquí somos peregrinos, ¿verdad? Somos extranjeros, vamos de paso, nuestra mansión está en los cielos. Pero bueno, esas son las personas que viven pues conforme a la carne. Todos aquellos a los que ustedes les hablan, los invitan al templo y que les dicen, no, porque tengo que hacer esto, no, porque voy a ir a tal lugar, no, o sí, yo allá llego, y pues no llegan, ¿verdad? Porque no es lo que a ellos les importa, no es lo que a ellos les interesa, viven bajo la carne, ellos tienen otros deseos. Pero la otra división de la humanidad, bueno, que podemos ver aquí en la carta de San Pablo a los romanos, son todos aquellos que ya rindieron su vida a Cristo, que el Espíritu Santo mora en nosotros y podemos decir que vivimos bajo el cuidado del Señor a través de su Espíritu Santo. Todos, antes de conocer a Cristo, estábamos en la primera categoría, vivíamos bajo la carne. Y si hacemos un poco de memoria, podemos decir cuántas veces rechacé ir a la casa del Señor. ¿Y por qué la rechacé? Por cosas vanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivíamos en la carne, no nos interesaba nada del Espíritu. Pero ahora que hemos creído en la obra gloriosa de Cristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo nos alumbra, nos da una vida de paz. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en pecado, vivimos con un miedo constante. Y les pongo un ejemplo, a lo mejor de alguien que no conoce de Dios y está en sus últimas horas de muerte. ¿Cómo lo ven? ¿Tranquilo? No, ¿verdad? Muchos de ellos dicen, no me quiero morir. ¿Por qué? Porque no hay paz en su corazón, porque ellos viven con temor constante. Y entonces, cuando nosotros vivimos en Cristo, ¿cómo muere alguien en Cristo? En paz, ¿verdad? Podemos decir, vive confiado, que acabó sus días sobre esta tierra, pero no es el fin. Viene una vida eterna que Cristo nos ha prometido. Cuando alguien vive en el pecado, vive en angustia y preocupación constante. ¿Cómo vemos a una persona que es dominada por algún vicio? ¿La vemos tranquila? No, ¿verdad? Y se manifiesta hasta en sus expresiones todo el tiempo, tronándose los dedos, todo el tiempo preocupado, todo el tiempo viendo de dónde tomar dinero para ir, ¿verdad?, a seguir con esos vicios. Viven en una angustia, en una preocupación constante. Alguien que vive en pecado y que le es infiel a su esposa o a su esposo, ¿vivirá tranquilo? No, ¿verdad? Vive con el temor de qué va a pasar cuando su pareja se entere. Y es que alguien que vive en pecado no vive en paz, vive en un temor constante. Pero ahora vemos cómo vivimos las personas que tenemos a Cristo en nuestros corazones y que el Espíritu de Dios nos recuerda las promesas del Señor. Vivimos en paz. Es verdad que vamos a pasar por angustias, necesidades, por tribulaciones. Ser cristianos no nos exime de todo ello, pero tenemos la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Tenemos la confianza de que la voluntad del Señor es perfecta y que obra en nosotros conforme a su voluntad, ¿verdad? Las promesas del Señor son fieles y verdaderas y precisamente nos infunden paz, nos infunden aliento, y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento cuando el salmista David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se imaginan la confianza que él tenía cuando el Señor le inspiró este salmo? Y empieza, ¿verdad?, a decir, aunque ande por lugares de muerte, ¿verdad?, no temeré mal alguno, porque sabía que quien estaba con él era Dios mismo. Y es que así es el cristiano. Cuando pasamos por necesidades, por situaciones difíciles, el Señor es nuestro ayudador, pero también nos promete el Señor una vida eterna. Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1,
13 y 14. Dice: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bendito sea el Señor. Es decir, que ahora que hemos creído, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros y les decía que ahora nos conduce, ¿verdad? Nos redarguye y bueno, nos ayuda a vivir una vida recta delante de Dios, y eso nos trae como resultado paz. Pero el versículo 14 nos dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros es las arras, es decir, es la garantía de nuestra herencia. ¿Para cuándo? Para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, cuando Cristo venga, todos aquellos que estemos sellados con el Espíritu Santo, volaremos con Él y moraremos en el reino celestial. No es para darle la gloria a Cristo, hermanos. Ahora el Señor nos da de su Espíritu Santo para darnos libertad, para darnos vida, para darnos paz y para darnos vida no solamente sobre esta tierra, sino para darnos una vida eterna. Bendito sea el Señor. Y por último, el Espíritu Santo nos da libertad para agradar a Dios. Eso lo podemos ver en Romanos, que es nuestra base, versículos 8 y 9. Nos dice: así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es el que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Bueno, pues desde el versículo 7 podemos ver que todo aquel que no mora el Espíritu Santo en él, no lo ayuda a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, pues se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hace lo que a Dios le agrada. Y por último punto les decía que el Señor nos dio el Espíritu Santo. Bueno, nos da libertad para agradar a Dios. Como los incrédulos, es decir, todos aquellos que viven en la carne, están esclavizados por el pecado, son incapaces de hacer lo que Dios demanda. Les pregunto, hermanos, que ya son salvos, todos aquellos que ya somos redimidos con la sangre de Cristo, cuando vivíamos en el pecado, ¿podíamos obedecer la palabra del Señor? No, ¿verdad? ¿Cuánto nos costaba aún ir al templo? ¿Cuánto nos costaba aún leer la palabra del Señor? Y bueno, ¿verdad? Podemos hablar de muchas cosas. Bueno, pues así viven aquellos que aún el Espíritu Santo no mora en ellos. Viven conforme a la carne, viven conforme a sus deseos, viven conforme a sus necesidades, viven esclavizados por el pecado y bueno, no pueden obedecer la palabra de Dios, por lo tanto no pueden agradar a Dios. Los cristianos no vivimos en la carne porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Vivimos bajo la dirección de Dios. Efesios 4, 24 y 25. Efesios 4, 24 y 25 nos dice: y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, por lo cual dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Ahora somos nuevas criaturas, ¿verdad? Que somos conforme a la justicia de Dios. ¿En qué? En santidad y en verdad. Ya no vivimos más por la carne. Ahora también tenemos ayuda en nuestras oraciones. Romanos 8, 26 y 27 nos dice así la bendita palabra del Señor: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. ¿Ha tenido usted alguna necesidad y tanta es su angustia que ya no sabe cómo pedirle al Señor? ¿Ya no sabe qué palabras utilizar
utilizarlo, bueno, pues ahí el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? El Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos indecibles. Y creo que en más de alguna ocasión cada uno de nosotros hemos doblado nuestras rodillas y solamente le hemos dicho: Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque es mucha nuestra necesidad que no podemos expresarla, pero el Espíritu Santo pide por nosotros. La misma palabra del Señor nos dice que Jesucristo dijo las siguientes palabras: sin mí nada podéis hacer. Es para preocuparnos si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no mora en nuestra familia, no mora en nuestros seres queridos, porque entonces la palabra del Señor nos dice que el tal no es de Dios. Y bueno, si el Señor en esta noche nos da la oportunidad de escuchar esta predicación y hubiera alguno aquí que dijere: pues yo todavía no soy de Dios porque no he entendido la obra de Cristo, porque el Espíritu Santo no mora aún en mí, no se preocupe, aquí habita el que es 3 veces santo, aquel que sigue salvando, aquel que sigue obrando, que sigue transformando, está con nosotros. 2 Corintios 3:17, con la ayuda del Señor. 2 Corintios 3:17 nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y hay libertad de qué? Bueno, pues todo aquel que está esclavizado por el pecado, el Espíritu Santo le da luz para ver su condición y para venir a pedir ayuda. ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Al único que nos puede ayudar, a Cristo nuestro Salvador, aquel que venció al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario. Esta es la casa de Dios. Aquí mora el Espíritu de Dios que sigue libertando al cautivo. ¿Puede levantar la mano aquel que aquí en este lugar el Señor lo hizo libre de su situación, libre de la condenación? Bendito sea el Señor. Algunos más fueron libres en su casa, fueron a orar por ellos y ahí el Señor los hizo libres. Algunos más en la calle, en los hospitales, pero la obra del Señor ha sido, es y siempre será. El Espíritu de Dios sigue libertando al cautivo. ¿De qué? Pues del pecado. Sigue redarguyendo y nos sigue ayudando a ver la condición en la que vivimos. El Espíritu Santo nos da libertad porque nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ya no somos más condenados por el pecado, ahora somos justificados por Cristo nuestro Salvador, y el Espíritu Santo mora en nosotros, nos dio luz para entenderlo. El Espíritu Santo nos da libertad para vida y para paz. Ahora nos gozamos en las tribulaciones porque nuestra morada no es terrenal. Estamos esperando que Cristo venga por nosotros. ¿Puede dar un gloria a Dios aquel que está esperando que Cristo venga por su pueblo? El Espíritu Santo nos da libertad para agradar a Dios. Mientras Cristo viene, el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer la perfecta voluntad de nuestro Señor. No es por nosotros que estamos aquí, es porque Cristo nos ha dejado un ayudador que está con nosotros en todo momento. El Señor nos ama tanto que sabía que nosotros solos no podríamos. Usted que ya recibió a Cristo como su Salvador y ahora el Espíritu Santo mora en su vida, ¿no le gustaría darle gracias en esta noche y decirle: gracias, Señor, porque en la condición en la que estaba me diste luz para ver cómo vivía, porque me hiciste libre del pecado y de la condenación, porque ahora me ayudas a vivir una vida recta conforme a tu palabra y me estás preparando para cuando Cristo venga? Pero si usted está aquí y dice: el Espíritu Santo no mora en mí, yo aún no comprendo cuánto me ama el Señor, yo no entiendo eso que dicen que Cristo murió por nosotros y que yo iba a ser condenado, no lo entiendo.
¿No le gustaría venir en esta tarde a las plantas del Señor y decirle: Señor, dame entendimiento, Señor, ayúdame a comprender tu palabra, la obra gloriosa de Cristo, y que hoy el Espíritu Santo le dé luz para comprender la perfecta voluntad del Señor? Hermanos, el Espíritu Santo sigue obrando, se sigue manifestando. No nos cansemos de hablarle a aquellos en nuestra familia, aquellos que viven sin luz, sin dirección, porque en su momento el Señor ha de obrar misericordia. Vamos a entonar el coro 110. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Mientras lo entonamos, hay libertad para que usted doble sus rodillas en su lugar o aquí al frente, y todos pidámosle al Señor de su bendición. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es el coro 110. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Venimos a las plantas del Señor. Bendito sea nuestro Dios, Padre Celestial. Ante tu presencia nos allegamos en el nombre de Jesús una vez más, dándote gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque aunque Cristo ya no está con nosotros físicamente como lo estuvo con sus apóstoles, nos ha dejado al Consolador, nos ha dejado al Ayudador, el Señor, aquel que nos da luz, Padre Celestial, aquel que ha alumbrado nuestra vida espiritual, y ahora podemos ver y comprender la obra gloriosa de Cristo nuestro Salvador. Hemos podido comprender cuánto nos amas, que diste a tu Hijo, tu único Hijo, en sacrificio, en pago por nuestros pecados, aquellos que íbamos directo a la condenación. Señor, ahora somos libres, libres, Señor, y justificados por Cristo nuestro Salvador. Muchas gracias porque nos has hecho libres. Gracias porque antes vivíamos conforme a la carne, y ahora, Señor,
Anhelamos las cosas que son del Espíritu. Muchas gracias. Gracias porque nos has renovado. Gracias porque nos has transformado. Gracias, Padre Celestial, porque ahora tu Espíritu Santo mora en nosotros dándonos paz, Señor. Como vivíamos, Señor, angustiados por el pecado, ahora Cristo nos ha hecho libres. Ahora nos da, Señor, esa paz a nuestra vida. Ahora, Señor, aunque pasamos por tribulaciones, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Ahora, Señor, moramos en esta tierra, pero sabemos que nuestra patria está en el reino de los cielos. Muchas gracias. Gracias, Padre Celestial, porque ahora podemos decir con toda confianza que somos tuyos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y es la garantía para cuando Cristo venga por nosotros. Seremos levantados con Él en las nubes. Pero te rogamos por aquellos que están en este lugar, Señor, que aún no son alumbrados, Señor, por tu Santo y Divino Espíritu, que aún no han comprendido el amor tan grande que has tenido con la humanidad. Alúmbrales, Señor, alúmbrales, Padre Celestial. Dales entendimiento, Señor, para que ellos puedan decir con toda libertad: ahora soy propiedad de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Ayúdanos a predicar tu palabra a nuestra familia, Señor. Nos duele ver la condición en la que se encuentra, y hoy tú nos recuerdas que ellos, Señor, no son tuyos, porque viven conforme a la carne, Señor. Que ninguno desista en sus oraciones, que a su tiempo tú obrarás misericordia. Que ninguno desista en predicar tu palabra, que en su tiempo, Señor, tu Espíritu Santo les alumbrará para comprenderla, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos sigue hablando, Señor. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos ha libertado, Señor, a través de alumbrarnos en tu palabra y comprender la obra de Cristo, nuestro Salvador. Muchas gracias, porque sigues libertando al cautivo. Si a alguno de los que está aquí aún, Señor, le cuesta dejar, Señor, la vida conforme a la carne, ayúdale, Señor, a confiar más en ti. Auméntale la fe y permite, Señor, que él pueda experimentar tu obra perfecta en nosotros, Padre Celestial, porque ahora podemos decir que ya no vivimos más en la carne. Ahora hemos sido renovados, Padre Celestial, por el sacrificio de Cristo, nuestro Salvador. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerda, Señor, que tu Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias porque nos recuerdas que ahora vivimos, Señor, con paz, esperando la vida eterna. Ahora somos propiedad tuya, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sigues redarguyendo a aquellos que viven sin ti. Ha llegado el momento de salir, Padre Celestial. Llévanos con tu favor, escóndenos de todo peligro, Señor. Sé con tu siervo, el pastor de este lugar, nuestro hermano Efraín, su amada esposa. Tú sabes que te están sirviendo, Señor, en los trabajos que tú le has dado. Bendícelos, fortalécelos, Padre Celestial. Y mientras distantes los unos de los otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Bendito sea el Señor.